Pero si está bien... Pero el micrófono está a la altura. Está a la altura, así que no hay problema. Dicho sea de paso, es invasión femenina, Mario, ¿no? Y sí, se han venido todas. Candidata a presidenta, gobernadora, intendente, son todas mujeres. Me acabo de dar cuenta, no lo había pensado antes. Estamos con la doctora Lilita Carrió. Sí, y que es candidata presidencial, y que está con la candidata gobernadora, Griselda Baldata, y con la candidata intendente. Baldata y Sesma. Así que es todo femenino viene. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bien. Muy bien. Oh, lo veo muy bien. Sí, estoy muy bien. Bueno, muy bien. Miguel. Doctora Carrió, ¿qué pasa el 14 de agosto? Que se votan internas partidarias, pero no hay ningún candidato presidencial que tenga con quién competir. Bueno, en realidad se trata, hay sí internas a nivel de diputados. Sí. Es la experiencia de Santa Fe, me parece y de muy intendentes, importante. sí. En su momento también en Santa Fe no había candidatos, había, por ejemplo, Wiener era el único candidato, otros, Obeira el único candidato. ¿Qué quiero decir? Que cuando es un único candidato, vendría a ser como una encuesta, como una primera vuelta no obligatoria, donde la gente puede votar a corazón abierto, sin especular, sin decir si el voto es útil o no, sin sentirse obligado. Votar por lo que cree que puede ser mejor para el país. En ese sentido, como encuesta nacional o como primera vuelta no obligatoria, digamos, serían 3 vueltas, una no obligatoria de ir a votar, pero no obligatoria en el sentido de que se elija algo, es muy importante. Primero porque termina con la especulación de las encuestas que han sido usadas para manipular la opinión pública. Frente a una encuesta tan clara que es la del 14 de agosto, ya nadie... van a poder empezar a decir esto, lo otro, tiene más puntos, menos puntos. Y esto trae verdad al proceso político. A mí me parece eso muy importante. Pero ¿por qué cree usted que los partidos argentinos no logran definir las candidaturas en internas? Porque es un instrumento, una herramienta de la democracia, una institución que funciona en Chile, que funciona en Estados Unidos. En el caso de nuestro partido... La verdad es que el liderazgo es clarísimo, digo, se trata de la candidatura de quien ha fundado el partido y el movimiento. No hay ninguna que le desafíe Y en realidad, la verdad es que si yo tuviera alguien que me desafiara, ya hubiera entregado la candidatura y apoyado a otro, y es una necesidad, es un liderazgo. En otros partidos... se tendrían que haber presentado internas, pero algunos bajaron antes. Pero no le llama la atención, usted es un especialista en derecho constitucional. Lo que pasa es que el peronismo va fragmentado. Pero ¿por qué los radicales llegan con la candidatura de Alfonsín sin enfrentarlo a Sanz, sin enfrentarlo a Cobo? No es sin enfrentarlo a Sanz. Pero sin enfrentarlo en un interno. Sanz ni Cobos quisieron ir. ¿Está? Digo, para eso tiene que haber una decisión de los candidatos de sostenerse. Me parece que nadie quiere perder. Bueno, esa es la pregunta que estaba formulándole. Me parece que nadie quiere perder, y esto es lo malo, porque si uno no pierde, no gana. La vida es perder y ganar. Yo además... siempre me he presentado, muchas veces he perdido, la mayoría de las veces, pero eso produce el crecimiento del partido y de una fuerza. Así que es como que yo me presento si gano. Vieron que en un momento todo el mundo bajaba a la capital, parecía que no querían candidatos a presidente. Dice, bueno, porque como Cristina va a ganar, yo no me presento. Entonces yo dije, si esto sigue así, le digo, y si yo hubiera hecho lo mismo en la capital, no quedarían candidatos nacionales. ¿Se puede producir una limpieza de partidos en estas primarias? Sí, así es. ¿Qué partidos pueden desaparecer? No, eso no vamos a opinar, pero lo cierto es que aun cuando presenten 10 candidatos, siempre el electorado gira alrededor de 3 o 4 y no más. Esto fue así en el 2007, había 14 candidaturas, pero la verdad es que la presidenta, nosotros, la coalición cívica que salió segunda lejos del tercero, que era Labaña, ¿se acuerdan? Que la verdad que nos fuimos a segunda vuelta porque Córdoba, una mayoría importante, votó a Labaña y después se fue con Kirchner, que es en realidad el cuidado que hay que tener en la próxima elección. Es decir, que uno vote candidatos que de ganar Cristina sigan siendo oposición y los defiendan.
Y que además puedan ganar el país y realmente transformar. Pero la pregunta de Mario era, en ese 14 de agosto va a haber la oportunidad de los que ya tienen el voto Pero yo decidido. aprovecho para decir lo que quiera decir. ¿Vale? El viejo truco de que nosotros preguntamos lo que queremos y el director responde lo que se le da la gana. El punto es Es lindo, Miguel, saber que pueden desaparecer algunos partidos porque deben tener un porcentaje para permanecer. Bueno, Carrió sacó un montón de votos. En la última elección presidencial sacó 4.400.000 votos. ¿Los va a retener? No sabemos. La verdad es que eso es 27 puntos porcentuales. Así es, pero nosotros venimos haciendo muy buenas elecciones el día de la elección, no antes. No en Buenos Aires. No. A ver, son dos cosas. En Capital. En Capital Federal, en Capital. Miren, ahí hay doble estrategia, hay que poder entender esto. En el 2007, Macri siempre jugó a la capital, siempre quiso ser jefe de gobierno. Y nosotros, aunque yo residiera en la capital, siempre peleamos un proyecto nacional y federal. En consecuencia, siempre me negué a ser candidata a jefe de gobierno. ¿Cuál es la situación en épocas presidenciales? Que Macri baja la capital y nosotros perdemos la capital. Ahora, en octubre, cuando se vota presidenta, yo gano la capital y el diputado del macrismo, el macrismo saca el porcentaje que nosotros sacamos. Esto sucedió en el 2007. La diferencia es que, y yo me alegro que Macri haya ganado, y yo me doy cuenta de la polarización, que no fue contra María Eugenia Stenssoro, ni siquiera contra nosotros, muchísima gente que nos vota a nosotros nos dijo, miren, yo tengo miedo de que se acerque Filmus. Es decir, que toda la propaganda del gobierno acerca de que estaba muy cerca Filmus, en realidad lo promovió a Macri, en vez de dejarlo en el 40%, que era lo que daban las encuestas. Pero la capital tiene un voto absolutamente independiente. Acá lo más importante de todo es que la gente no sea traicionada por el voto. Que piense, que le demos tiempo, que no empecemos a operar, a manipular, y que la gente piense a conciencia que es lo mejor para el país. Le puedo hacer la pregunta más boba que se me ocurre. Si comparten el electorado de la ciudad de Buenos Aires, que la vota a usted para presidente y a Macri en la ciudad, ¿por qué no se sienta a hablar con Macri y en cambio en lugar de eso dice que Macri es un límite infranqueable? Porque no habrá coincidencias, Miguel. Pero si son los mismos electores. Pero no quiere decir que se trata de los mismos principios. Claro, este es el problema. Igualmente tenemos una extraordinaria relación con mucha gente del PRO. Y yo en este momento no voy a hacer una sola diferencia porque yo quiero que gane Macri en la segunda vuelta. En consecuencia, la diferencia que yo pueda tener con él no es el momento de decirla, porque quiero que gane la oposición en la ciudad de Buenos Aires y dijimos jamás vamos a votar a un candidato del kirchnerismo. Yo no sé si otros políticos tienen esa grandeza de decir, alegrarnos de una elección, como salimos a alegrarnos, convocar a que en la segunda vuelta se gane la capital, y es la muestra de generosidad política, no es que somos mezquinos. Ustedes no dicen los simplemente porteños son una... tenemos cuidado, ¿no? Y además yo amo Buenos Aires. Buenos Aires resiste a veces por izquierda, a veces por derecha, pero siempre resiste desde las invasiones inglesas. Es el gran legado que le deja a la nación. Tendrá miles de defectos, pero ese es un legado importante. Siempre resiste. Repito. A la hegemonía de cualquier poder, Ustedes no dicen los porteños son un asco. No, al contrario, yo amo Buenos Aires y amo también el país. Y me parece que en el modelo de nación que nosotros tenemos, Buenos Aires va a estar mejor y además va a haber mucho federalismo. Primero porque hoy Capital Federal no recibe coparticipación. Segundo, porque nuestro modelo nacional está basado en la agroindustria y en ciudades ricas y repoblamiento del territorio. Que digo, de Córdoba ustedes lo pueden ver porque puede ser un ejemplo. Ciudades medianas, ciudades ricas, ciudades donde se oriente la renta sojera, digamos, a la producción de alimentos, donde haya alta tecnología y donde empiece el repoblamiento del territorio del país. La producción de alimentos y el agua es la batalla estratégica en el futuro, y la tecnología, los medios, etcétera, es lo otro. Si nosotros federalizamos así, ahora, ¿cómo hacemos con los recursos? Es muy fácil. Nosotros eliminamos retenciones salvo soja en el 25, que va a ir bajando hasta eliminarse, con lo cual vuelve. Segundo, vamos a sacar todas las distorsiones a la coparticipación. Nosotros queremos una nación con menos poder. Y esta es la única fuerza política que no ambiciona el poder para controlar y tener dominio. Quiere la república en serio. Coparticipación,
las provincias, garantía de la autonomía municipal y de la transferencia de estos recursos a las provincias, la eliminación de las retenciones, primero favorece eliminación de todas las trabas a la exportación, favorece esta riqueza. El problema que si esa riqueza no está dirigida a promover la ciudad, termina siendo una burbuja inmobiliaria en las grandes ciudades. Debe pasar en Córdoba, como pasa en Rosario, como sube el precio, porque la renta sojera no tiene. Entonces hay que hacer un modelo para producir, para exportar. De eso vamos a crear la agencia público-privada para el desarrollo del interpreneur y del pyme, ligado a esto, con nichos de exportación, con trabajo. No necesitamos una producción alimentaria en masa. Podemos producir alimentos de alta calidad y en consecuencia de alto valor agregado. ¿Se siente incomprendida usted por el pueblo argentino, Lilita? No, al contrario. Usted hace grandes enunciaciones, grandes postulados, cosas que parecen ser importantes, pero después a la hora de los bifes es como que no... No, hasta ahora salimos cuartos sin partido y de la nada, después salimos segundos. Pero no arriman ahí, arriba. A ver, segundos en la elección del 2007, empatando con el kirchnerismo en un acuerdo que nosotros hicimos en el 2009. Mire, Pereira, el problema es que cuando terminan las elecciones, todo el poder en la Argentina, sobre todo el que depende de privilegios, el que no cree en la decencia, el que quiere obtener privilegios en la complicidad con la política, nos tiende a eliminar. Y a eliminar, así es todos los años. No saben lo que fue el 2006. La Baña eran páginas, ¿se acuerdan? Páginas y páginas de los diarios. 2 días antes nosotros teníamos un cuadradito así en un diario principal del país. ¿Y la sorpresa cuál fue? Que fuimos segundos 10 puntos. Ahora esa noche, ese domingo a la noche, nos tuvieron que robar boletas en todo el país para que no haya balotaje. Pero robo masivo, de un fraude del que nadie se hizo cargo. Y le puedo asegurar, si usted veía a las 8 de la noche de ese domingo del 2007, salía La Baña diciendo que salía segundo con los votos de Córdoba. Lo terrible, hasta que a las 11 de la noche tuvieron que reconocer que nosotros estábamos segundos 10 puntos adelante. Fíjese cómo, de alguna manera, y yo siempre me pregunté y pienso, ¿por qué será tanto ninguneo, tanta cosa que no querramos? Porque nos preguntamos, hemos sido los que más hemos defendido la libertad de expresión, yo llevo las heridas, claro que llevo las heridas. ¿Cómo no voy a llevar las heridas si fui la única que salí a defender a los hermanos nobles? Fui la única que dije, esos chicos tienen derechos humanos y siendo maltratados. Ustedes no saben lo que fue. Salí a la calle y decía, vos defendés a apropiadores. Me expulsaron de la Asamblea Permanente. Me expulsaron de la Asamblea Permanente. Hoy sale toda la política, pero en ese momento, para defender a cualquier persona, como haría con cualquier persona, ¿saben que subió 10 puntos mi imagen negativa? Porque el pueblo creía y creyó en ese discurso del poder y era una tremenda operación. De chicos que fueran o no fueran, era terrible lo que estaban haciendo, y que además ahora se demostró que no eran, que era una operación terrible. Entonces, ¿cómo uno no va a tener heridas si cuando la gente comprende, llega a comprender, recién es ahora? Pero esos días fueron terribles para mi vida. Yo también he sido la redactora de la jerarquía constitucional de los tratados. Gente intelectual que me decía, estás defendiendo a una apropiadora. Y yo sabía que ella no era apropiadora. Y sabía que era una operación montada en el menemismo, pero no había escucha. La política se callaba, los periodistas se callaban. Y eso trae heridas. Confrontar con Kirchner trajo heridas, frenarlo a Kirchner. Y todo el mundo decía, no puede ser tan dura. ¿Y cómo quieren que tan dura? No, apocalíptica, le dicen. ¿Le molesta que la persiga el adjetivo de no, miren, nosotros profeta tenemos, de catástrofes? Miren, la conciencia tranquila de haber defendido a todos, sin importar si eran ricos, si eran pobres, si se trataba, sin ideologías, por principios, a los pobres, a los ricos, a uno le da esa tranquilidad de conciencia absoluta y esa paz absoluta que es una muralla. Doctora, le preguntaba al principio del 14 de agosto, porque lo mencionábamos esta mañana, nos ha llamado la atención que en una reunión que convocó la presidenta a intendentes de todos los partidos de Córdoba, incluso de pueblos cercanos a la candidata Valdata, no solo del kirchnerismo, también radicales, vecinalistas, la línea que se les ha bajado es el 14 de agosto, desentenderse de la elección provincial
el 14 de agosto. Quieren fiscales, quieren convocatoria para el 14 de agosto. Me parece que ahí el oficialismo está visualizando que puede perfilarse una candidatura de oposición que genere, por lo menos, la expectativa de una segunda vuelta. Si usted Pero no es que, fuera... A ver, puede haber primera vuelta. Un opositor puede ganar en primera vuelta, bueno, porque bien. todo es mentira. El montaje que se ha comprado... El 40% es mentira. Del periodismo. Pero... es terrible. Ahora viene la derrota de Santa Fe. Aunque ganara de la Sota en Córdoba, tampoco es de ella. Está definido. Esta es una elección muy parecida al 2009. Lo que pasa es que todo el mundo se desespera, todo el mundo está ansioso. Yo estoy ansioso por terminar la pregunta. Pero claro, usted también forma parte de los ansiosos. Yo soy muy ansioso. Y bueno, si se perfila una segunda candidatura en condiciones de pelear una segunda vuelta con la presidenta, ¿usted consideraría bajar su candidatura? Hoy hay empate. ¿Y por qué no está pensando usted que es la candidatura segunda la que salió segunda en las últimas si lo pienso. Digo, ¿a usted le parecería, si fuera usted la segunda, le parecería razonable? Yo no le pediría a los otros que bajen sus candidaturas presidenciales. Bueno, esa es la pregunta. Porque creo que la sociedad tiene que elegir diputados, porque creo que sería una falta de respeto absoluta a los otros, y porque yo quiero ser republicana y no creo en la prepotencia del poder. En consecuencia no ejercería esa prepotencia de poder solo por haber sacado... Ahora la pregunta directa, ¿usted sienta que va a ser la segunda y que va a ir a la segunda vuelta? Y la verdad es que ahora ya reconocieron todos que estamos en empate. ¿Ah, sí? Claro, ahora ya todos los analistas serios dicen están en empate los tres candidatos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no había un candidato único, que no había un candidato que tenía 10 puntos, sino que ahora la sociedad, sobre todo el electorado independiente, donde nosotros tenemos un gran ascendiente, y en las mujeres enorme, va a decidir, y yo estoy segura y estoy convencida que vamos a hacer una extraordinaria elección. Yo no quiero ser soberbia, vamos a hacerlo. Me parece que empezar a disputar, a lo mejor podemos ser primeros, ¿quién les dice? Pero, ¿y qué sabe usted de Cristina? ¿Por qué todo el mundo dice que va a ser segunda Cristina? Primera Cristina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Algún dato? ¿Algo que puede ganar la primera? Es el famoso relato que se compra a la nación y se lo compra por el miedo. Porque todo el mundo dice, va a ganar ella, pero yo no la voy a votar. Es lo mismo que con Menem, ¿recuerdan? Sí, sí. Va a ganar Menem, pero yo no lo voy a votar. Y se viene Menem, y se viene Menem. La verdad es que Menem se fue con la Chechu, ¿se acuerdan? Chiquitito, a La Rioja, y no se enfrentó ni a la segunda vuelta. Entonces me parece que tenemos que trabajar mucho nuestros miedos. Si en vez del miedo tuviéramos una fe histórica en una salida en serio de la Argentina, de una Argentina que deje de lado la corrupción. Miren, estos partidos donde pierde la selección son la metáfora de la Argentina en manos de Grondona, que es un mafioso. Si nosotros seguimos, esto es verdad, la selección argentina cada vez está peor porque en realidad el fútbol argentino está en manos de un mafioso, que es Grondona, y tuvo mucho que ver también en el descenso de River y en la corrupción de River. Ahora, ¿por qué no nos libramos de la corrupción para que la Argentina no vaya al descenso? Esta es la cuestión medular. ¿Y cuál es la fuerza política que está en condiciones de limpiar, por lo menos mínimamente, esta corrupción que hace que ningún inversor, que no seamos respetados en el mundo, que la embajada de Suecia se haya retirado, no por ser de derecha, sino porque somos corruptos? ¿Cuál es la fuerza? La que ha luchado, la que no se ha quebrado, la que ha investigado. Miren, con el tema Joclender, ahora todos hablan. La única fuerza que se animó a presentar la denuncia fue la coalición cívica. Entonces, la única que se atrevió a defender el caso Noble fuimos nosotros, y somos autores de la ley de nulidad de obediencia debida y punto final. No es que estamos en la derecha que quiere impunidad. Y no será, doctora, que la gente no le cree porque hace tantas denuncias, sino es Lilita que siempre denuncia. Le voy a contar algo. A ver, ¿qué haría usted, Pereira? No lo sé, yo le voy a poner un caso. Como no actúa la justicia en el país y no actúan los fiscales, lamentablemente en los últimos 15 años la gente iba a verme a mí. A mí. Y me decían, Carrió, yo solo confío en usted, de que no voy a ser perseguida por esto. Y por eso yo... Entonces viene una mujer embarazada de 2 mellizos y me dicen, a mi marido lo mataron cuando le iba a dar las pruebas a usted. Caso de Espinosa en Puerto Madryn.
Ahora, ¿qué quieren que haga si además represento al pueblo? ¿Que le diga a esa mujer embarazada que no voy a hacer denuncia porque la gente me va a criticar? Digo, cuando vienen y nos traen las pruebas sobre Joclender, porque no confían en ningún fiscal, en ningún juez, ¿qué quiere? ¿Que no nos hagamos cargo? Cuando sabíamos los sobreprecios en las viviendas, a principios del 2004, que una vivienda que valía 50.000 pesos estaba ya adjudicada con sobreprecio por debido, entonces un ministro impoluto, decían todos, a 250.000 pesos. ¿Qué quiere que haga? ¿Que no denunciemos? ¿Qué nos pedían? ¿Que no seamos cómplices? El problema es que cuando no funciona la justicia, cuando nadie confía en los fiscales, hay personas que se convierten en fiscales de hecho porque son garantía de confianza. El poder que decía frente a eso, ¿qué decía Aníbal Fernández? Carrió denuncia. Lo cierto es que cuando me llevaron al estrado ellos, yo gané, porque les demostré que mi denuncia era verdadera. Entonces empezaron a que la gente, en vez de decir la gente, no hay justicia frente a la denuncia, empezaron a decir Carrió tiene la culpa, es la culpa del mensajero. Ahora, ¿usted dejaría a una mujer que busca justicia a un hombre? Yo no abandonaría jamás, y perdería elecciones, y no sería presidente, pero no abandonaría. Cuando a mí me plantearon lo de los chicos nobles, yo los defendí sabiendo que mi carrera política toda estaba en juego. Ahora, ¿usted cree que yo iba a dormir tranquila, pensando que para preservar mi imagen o mi candidatura, iba a dejar de defender a dos víctimas que estaban siendo tratados como sospechosos, fueran o no fueran? ¿Pero usted cree que yo los voy a abandonar? Esa es la mejor garantía de un presidente. Acá, cuando hay adversidad, todo el mundo se retira. Bueno, cuando hay adversidad, aunque haya herida, uno pone la cara. Porque la roca es la tranquilidad de conciencia. Y eso es lo que le ofrecemos a la nación. Griselda Baldata, Laura Sesma, nosotros, le ofrecemos la confianza de que no lo vamos a abandonar y de que no estamos buscando el poder con asesores de imagen. ¿Qué actividad tiene hoy en Córdoba? Bueno, hoy damos una conferencia en la Universidad Católica sobre el futuro soy. ¿A qué hora están? ¿A qué hora? A las 19 horas. A las 19 horas en el auditorio de la Universidad Católica en TJ 323. Ahí Así están. es. ¿Y sus candidatas en Córdoba cómo van? Muy bien, Laura Sesma está muy bien en la capital y Griselda Baldata también, y yo agradezco enormemente a Griselda Baldata y por eso pido que nos voten, porque ha llevado la cara del partido, es también candidata a diputada nacional para que podamos obtener una representación que es importante que la Comisión Cívica la tiene, y tenemos a Cucuy, que ha sido un extraordinario candidato y un extraordinario diputado, fue el que denunció a Bodega cuando se entregó en una votación a De la Sota. Tiene un candidato a vicepresidente para disimular, son todas mujeres, ustedes son una organización feminista en marcha. No, al contrario, tenemos muchos hombres muy buen mozos, muy inteligentes, pero está muy bueno que somos mujeres fuertes y además representamos a la mujer común de la Argentina. Son mujeres, punto, todas las mujeres son fuertes, doctora. Así es. Hace rato que lo hemos aprendido. Sí, hombres... Muchas gracias. Gracias, doctora. Esta tarde todos invitados a la conferencia 7 de la tarde, la conferencia que va a dar la doctora Lilita Carrió sobre estos temas que hemos hablado posiblemente esta mañana y otros más, porque va a hablar en general del mundo, sí. De lo que quiera un poco la gente también, o tienen ya un esquema. Sí, no, del mundo, de todo lo que me quieran preguntar, yo nunca puedo contestar todo. Muy bien. La doctora Lilita Carrió.